quisiera comenzar el mensaje de hoy dando un poco de contexto histórico sobre qué es lo que estaba sucediendo en este momento. Vemos que Elías era un profeta enviado por Dios para hablarle al pueblo de Israel y poder ayudarlos a seguir en el camino correcto. Y Elías en su ministerio enfrentó muchas situaciones. Y en todas ellas nunca quedó en vergüenza. Dios siempre se encargó de poder respaldar a Elías al punto que él acababa de tener una de sus más grandes victorias cuando demostró que el Dios o Jehová a quien él le servía era el Dios verdadero, y donde él acabó con casi aproximadamente 400 profetas de dioses extraños, ¿verdad? De dioses que no eran el Dios verdadero. Pero ¿qué sucede en esta situación? Porque si leemos la historia, podríamos pensar que estamos en una historia de derrota. Elías acababa de tener una gran victoria, pero vemos que su comportamiento no va alineado con lo que él acababa de experimentar. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿por qué las palabras de Jezabel, por qué eso que leímos en la palabra del Señor le afectó tanto a Elías? ¿Cuál fue el efecto que tuvo y por qué fue? Y cuando estaba preparándome y estudiando la palabra del Señor, pude encontrar algo bien interesante. Y es que las palabras de Jezabel tocaron una de sus heridas más profundas, porque Elías, a pesar de que veía la mano de Dios obrar a su favor, y Dios siempre había estado con él en cada uno de los pasos que daba en el camino, cargaba con una herida profunda de soledad y rechazo. Y usted me podría decir, ¿cómo es eso? Pues él mismo, en los versos más adelante, cuando tiene una conversación con el ángel que Dios envía, que vamos a estar viendo eso más adelante, él le contesta cuando le preguntan qué le está pasando, y él dice, he sentido un vivo celo por Jehová, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Algo bien interesante, cuando vemos sus palabras, podemos ver que él sentía que él estaba solo. Él sentía que nadie lo apoyaba, que nadie estaba con él, que nadie veía el esfuerzo de las cosas que él estaba haciendo por amor a Dios y por amor a su pueblo. Y él sentía, ¿verdad?, que no quedaba nada, ninguna esperanza, ninguna alternativa. ¿Por qué? Porque se enfocó en lo que estaba viendo de frente. Se enfocó en lo que él interpretaba que era la realidad. Y entonces vemos cómo palabras pueden afectar el ánimo, las emociones de este hombre de Dios. ¿Por qué? Porque estas palabras no tan solo eran una amenaza de Jezabel, sino que tenían la intención de aislarlo emocionalmente con sus palabras. Cuando estudiamos la afirmación del profeta Elías, podemos ver que refleja, más que soledad física, un sentimiento de abandono profundo. ¿Cuántos de nosotros podríamos identificarnos en esta mañana con el profeta Elías? Elías se sentía que él era el único fiel, se sentía no visto. ¿Cuántos de nosotros podemos sentirnos no vistos? Se sentía no respaldado, no por Dios, sino por el pueblo que estaba alrededor de él. Entonces, vemos que esto estaba basado simplemente en las emociones de Elías y no realmente en lo que era la realidad. ¿Y cómo sabemos esto? Porque Dios le responde a sus afirmaciones, y cuando Dios le responde, le dice que aún quedan 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Entonces podemos ver cómo, en el caso de Elías, su interpretación de la realidad estaba basada en sus emociones
y no necesariamente en la realidad de Dios. Y ahí entonces nos damos cuenta cuán importante es que nosotros podamos trabajar con nuestro corazón y con nuestra mente, que lo guardemos. ¿Para qué? Para que nuestra vida esté basada en la realidad de Dios para nosotros y no en las cosas que podemos interpretar. Porque te tengo noticias. La mente es engañosa. Y la misma palabra lo dice. Engañoso es el corazón. Las emociones nos engañan. Y a veces nos controlan. Y es en ese momento donde tenemos que tener la autoridad de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén en esta mañana? Amén. Vemos entonces cómo estas palabras de Jezabel contaminan la esperanza de Elías, cómo trastocan por completo hasta su propia identidad. Y es bien interesante porque cuando Jezabel quiere hacerle frente a Elías, ella tenía la autoridad, ¿verdad? Y tenía todos los recursos para enviar un ejército. Pero ella sabía que no necesitaba enviar un ejército. Si ya Elías había matado un montón, entonces ella sabía que había otra estrategia que iba a ser mejor. Ella no envió un ejército para que le haga frente. Ella envía solamente un mensajero con unas palabras. Y esas palabras tuvieron la fuerza y tuvieron el efecto de trastocar las emociones de Elías. Y entonces en esto vemos cuál es el poder de las palabras. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos. ¿A qué le estamos prestando atención? Porque una verdad distorsionada o una mentira te puede llevar a caer en lo más profundo. Una verdad distorsionada te puede engañar y puede afectar tus emociones a tal punto que te encuentres como Elías, que ya hasta no deseas vivir. Entonces vemos que el poder escuchar estas palabras puede tener un efecto adverso en nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado que nos hemos dejado detener o que hemos perdido las fuerzas porque simplemente hemos prestado oído a palabras que no provienen de Dios? ¿Y cómo sabemos que no provienen de Dios? Porque hablábamos esta mañana y decíamos que todo pensamiento o palabra que viene de Dios tiene que traerte paz, tiene que traerte alegría. Todo pensamiento que viene a tu mente, que te roba la paz, que te causa ansiedad, que te trae preocupación, es algo que no proviene de Dios. Y tenemos que tener cuidado y discernir entonces a qué le estamos prestando atención. La palabra de Dios dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír de la palabra de Dios. Por lo tanto, si la fe viene por el oír, también si prestamos nuestros oídos a las palabras incorrectas, ¿qué puede suceder? ¿O qué sucede muchas veces? Así como viene la fe a nosotros por el oír, la palabra de Dios, cuando nosotros prestamos oído a palabras que no provienen de Dios, entonces podemos perder la fe. Podemos perder el norte. Lo tenemos muy claro cuando vamos al jardín del Edén. ¿Qué fue lo que sucedió? Le prestaron oído a las palabras de la serpiente y entonces se alejaron del diseño de Dios, ¿verdad? De esa comunión íntima con Dios. Así, por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Pero sabe que en esta mañana nosotros nos levantamos y reprendemos en el nombre poderoso de Jesús toda palabra que se haya levantado para desanimarte, para marcarte, para poder herirte. En esta hora, en el nombre de Jesús, declaramos inoperante todo ataque del enemigo contra tu vida, contra tu mente y contra tu corazón. Y declaramos en el nombre poderoso de Jesús que ponemos nuestros oídos prestos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Entonces vemos a un Elías
que estaba agotado emocionalmente y espiritualmente. Dice la palabra que él se fue debajo de un enebro. ¿Y qué es un enebro? Un enebro es una planta, un arbusto que está en el desierto. Y este arbusto no es un arbusto muy grande, no es un roble que da una sombra bien rica. No, es un pequeño arbusto que da una sombra limitada. Pero en ocasiones es lo único que hay al alcance en medio del desierto para tú poder buscar refugio de ese sol fuerte que te atormenta. Cuando estaba buscando, yo decía, wow, ¿y qué otros lugares se pueden buscar sombra cuando estamos en el desierto? Dice que hay cuevas donde puedes buscar refugio. Pero en ese momento, Elías estaba tan cansado que sus fuerzas no le daban para llegar a la cueva. Y por lo tanto, él tuvo que buscar refugio en lo primero que encontró. Porque ya había llegado a un punto de agotamiento, de rendimiento emocional, en donde ya él se sentía que ya no podía más. ¿Cuántos de nosotros puede ser que hemos llegado a ese momento en donde nos quebramos y decimos que ya no podemos más? Tratamos de aparentar a todos que todo está bien, pero dentro de nuestro interior sabemos que necesitamos una intervención divina, que necesitamos algo porque ya no aguantamos. Ha sido demasiado la lucha, ha sido demasiado el esfuerzo. Hemos escuchado muchas voces que nos han confundido. Y entonces vemos que el enebro representa ese lugar emocional donde ya estamos quebrados. Pero en esta mañana te tengo una hermosa noticia. Y es que en ese momento en donde ya tú sientes que no puedes, en donde tienes que refugiarte en el primer lugar que encuentras, porque no tienes fuerzas para seguir hacia adelante, el Espíritu Santo, Dios, te hace un encuentro y Él te encuentra en ese lugar. Y Él te alcanza para poder levantarte, para poder darte nuevas fuerzas y para decirte que todavía hay esperanza para tu vida. Y entonces, algunos podríamos pensar y decir o juzgar a Elías, porque hoy en día se presenta que los cristianos deben de ser perfectos. Se presenta que el líder no debe tener ningún defecto y que para tú poder llevar la palabra del Señor, tú tienes que ser firme, fuerte. Y que si tú estás caído, si tú estás débil, es porque no tienes fe, es porque no eres lo suficientemente bueno. Y yo te tengo una noticia. Los hombres y mujeres de Dios también lloran. Los hombres y mujeres de Dios también tienen momentos de crisis. ¿Sabes por qué? Porque esto no se trata de mis fuerzas. Esto no se trata de mis habilidades, esto se trata de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Dios no está buscando personas que sean perfectas, Dios está buscando personas que tengan un corazón correcto. Así que en esta mañana te digo, no tengas miedo de poder expresar cuando sientes que no puedes más. Porque a veces el cargar máscaras y el querer mostrar ante todos que está todo bien nos agota. Y llega un punto en donde estamos como Elías, que ya no podemos más. Y Dios te está diciendo en esta mañana que Él te entiende. Que Él entiende cuando ya te sientes sin fuerzas. Que Él entiende esos momentos en donde te quebrantas y en donde te cuestionas muchas cosas. Y no tan solo te entiende, sino que Él va a darse una cita contigo. Él te habla y te dice que Él quiere darte fuerzas nuevas. Es necesario que aprendas a aceptarte con tus virtudes y tus defectos. Porque ya Dios te aceptó como eras. Y tus virtudes y tus defectos y tus debilidades no fueron una excusa o un impedimento para que Él se entregara en la cruz por ti y para que Él decidiera escogerte, llamarte y amarte.
En esta mañana es necesario que ya dejemos de tratar de aparentar y que podamos abrirnos para que podamos estar listos a recibir ese bálsamo, esa restauración que Dios quiere entregarnos. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, podemos encontrar que muchos o la mayoría de los siervos y profetas de Dios, de esos grandes hombres de Dios, también experimentaron quebrantamiento. Y esos quebrantamientos en ningún momento los descalificaron. Al contrario, todos ellos podrían hacer eco de la voz del apóstol Pablo cuando dijo que bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En esta mañana Dios te está diciendo, bástate de mi gracia, bástate de mi gracia, porque esto no se trata de lo que tú puedes hacer. Se trata de que cuando yo estoy contigo, yo te renuevo, yo te fortalezco y te doy las fuerzas para que tú puedas seguir caminando. Dios no nos abandona porque nos cansamos. Cuando estudiamos el caso de Elías, podemos ver que Dios no se acercó a él con rechazo. Dios no le cuestionó el por qué había salido corriendo. Dios no le dijo a él que estaba mal porque estaba triste o decaído. Al contrario, Dios lo que hizo fue que envió un ángel para cuidarlo mientras él dormía. Vemos en el verso 6 que dice, y echándose debajo del enedro, se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Dios no se escandaliza de nuestro cansancio. Dios no te rechaza por tus emociones, porque Él conoce tu corazón, porque Él te diseñó, Él te creó. Él sabía que en el proceso te ibas a cansar. Él sabía que en el medio de la prueba iba a ser difícil. Por eso es que Él dijo en su palabra, dijo, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Cuando pases por el río, las aguas no te van a negar. Porque Él sabía que iba a ser difícil el proceso. Por eso es que Él te prometió que iba a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Vemos que Elías fue atendido. Qué hermoso cuando Dios tiene cuidado de nosotros. Qué hermoso que Dios sabía que él necesitaba comida y que necesitaba descanso. Y en esta mañana yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu enebro? ¿Dónde te estás escondiendo? Porque ya no puedes más. Puede ser que sea el cansancio de las luchas familiares. Puede ser que sean problemas en tu trabajo, situaciones económicas. Puede ser que sean decepciones de las personas que están a tu alrededor. Que estés cargando con heridas de tu pasado, con situaciones que pensabas que habías superado, pero que todavía siguen afectándote. Quizás carencias de amor que no tuviste en algún momento o de una decepción de una persona que no te respondió de la manera que tú pensabas. Si te sientes así en esta mañana, recuérdate que Dios no te ha dejado, que Dios se acerca en tu peor momento. Me encanta la palabra del Señor en el Salmo 34, verso 18 que dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Él está cerca de ti. Él no espera que tú seas un superhéroe. Él simplemente espera que tú estés dispuesto a ser restaurado por Él, que tú le permitas que Él pueda sanar tu corazón. En esta mañana yo te invito a que tú repitas, que le digas a la persona que está a tu lado, mi cansancio no cancela el llamado. Mi cansancio no cancela el llamado.
Dios permite que descanses antes de levantarte. Lo vemos en el caso de Elías. Dios, a través del ángel, lo levanta y le dice, come. Y Elías come, pero luego vuelve otra vez a descansar, vuelve a dormir. Y Dios no lo regaña. Dios no le dice, ay, pero vas a seguir dormilón. A veces nosotros nos ponemos expectativas de Dios que son demasiado fuertes. ¿Por qué? Porque tenemos una imagen de Dios distorsionada. Y en esta mañana Dios te está diciendo que Él quiere que puedas tener una imagen de Dios y una relación con Él de intimidad. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una relación distorsionada de Dios, vemos a Dios a veces como un jefe al que quiere que tengamos una productividad. Y yo te tengo que decir algo en esta mañana. A Dios no le interesa lo que tú hagas, porque tú no eres empleado, tú eres hijo. Y si hay algo que a Dios le interesa que tú hagas, es que tengas una relación con Él, que tengas una intimidad con Él, porque luego de que tú tengas esa relación y esa intimidad, estoy segura que todo lo demás va a ser automático. Pero es necesario que entendamos que antes de hacer muchas cosas, tenemos que cultivar una relación con nuestro Padre. Porque si no, nos vamos a sentir cansados en el camino. Porque necesitamos que Él sea nuestra fuente, nuestro alimento, que nos da fuerzas para seguir hacia adelante. Pero si queremos estar haciendo muchas cosas, pero no cultivamos esa relación, esa conexión, entonces en el proceso vamos a desfallecer. Entonces Dios entendió a Elías y le dio la oportunidad de descansar, pero no lo dejó descansando todo el tiempo. Dite a ti mismo en esta mañana, no me tengo que quedar descansando todo el tiempo. Va a llegar el momento de que tienes que comenzar a caminar. Y así sucedió con Elías. No se quedó descansando todo el tiempo. Dios sabía que había llegado el momento de que él se levantara y comenzara a caminar. Y vemos que en el verso 7, el ángel vuelve otra vez y lo toca por segunda vez y le dice, levántate y come. O sea, que le está volviendo a decir, vuelve a alimentarte, vuelve a comer. ¿Por qué? Porque necesitamos ser llenos, necesitamos ese alimento. Y ahora, ¿verdad? En nuestra vida espiritual, el alimento es que es la palabra de Dios, es la oración, es buscarlo en intimidad. Y Él le dice, levántate y come, porque largo camino te resta. En esta mañana el Señor te está diciendo, como le dijo a Elías, tu historia no ha terminado. Elías se dejó llevar por las palabras de Jezabel y se fue al desierto pensando que ya no quedaba más nada para él. Pero qué hermoso que Dios llega a su encuentro y le dice, cuando tú piensas que se acabó es cuando yo todavía estoy comenzando. Levántate porque largo camino te resta. Tú no terminaste donde te caíste. Dios te levanta para que puedas seguir caminando. En esta mañana Dios te está diciendo, sigue caminando. Es momento de que te levantes. Yo te traje aquí esta mañana para alimentarte, para darte nuevas fuerzas y para decirte que yo no he terminado contigo. Puede ser que estés herido. Puede ser que estés agotado, puede ser que estés paralizado. No te condenes. Si Dios no te condena, ¿por qué te condenas tú? Tenemos que liberarnos de esos sentimientos de culpa, que lo único que nos hacen es mantenernos en el mismo lugar. Dios quiere tocarte, Dios quiere restaurarte y Dios quiere levantarte. La palabra dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces ¿qué? Jehová lo levantará. Entonces, ¿por qué
nos mantenemos caídos? ¿Por qué la culpa no nos permite volver a levantarnos? Porque Dios sabía que en el proceso podía hacer que perdiéramos las fuerzas. Si no, Él no nos hubiera dado esa palabra para que supiéramos que cuando cayéramos, Él estaba dispuesto a darnos una nueva oportunidad. Es necesario que en esta mañana entiendas que te puedes levantar. Que te puedes levantar, pero es necesario que lo tengas internalizado en tu mente. Porque muchas veces lo que nos detiene de levantarnos somos nosotros mismos. En nuestra forma de pensar. Le damos demasiado cabida a los pensamientos que llevamos arrastrando por años y no permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Vemos en Primera de Reyes 19, del verso 11 al 13, que Dios le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero adivinen qué. Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible, delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Después de la crisis, Dios invita a Elías a salir de la cueva para poder recibir revelación de parte de Dios. Y en esta mañana Dios te está diciendo que aún te encuentres en la crisis, Él te está invitando a que puedas dar pasos para salir de la cueva donde te encuentras y que puedas recibir la revelación que Dios tiene para tu vida en esta mañana. Vemos que en ese proceso de revelación hubieron varios fenómenos. Hubo viento, hubo terremoto, hubo fuego, todos ellos poderosos y estruendosos. Pero qué cosa, que en ninguno de esos movimientos estaba Dios. Esto es bien importante porque tenemos que entender que no todo lo que te impresiona es que Dios está ahí. No todo lo que hace mucho ruido es que Dios está ahí. Elías necesitaba enfocar su percepción a la voz de Dios. Y a veces nosotros nos pasa lo mismo. Porque queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera. O estamos acostumbrados a que Dios se mueve de ciertas formas. Y es necesario que entendamos que Dios se mueve como Él quiere. Y que Dios te habla como Él quiere, no como tú necesitas o como tú quieres. ¿Qué tenemos que hacer? Poner nuestro corazón apercibido para poder recibir lo que Él nos quiere hablar. ¿Por qué? Porque a veces el ruido nos impide escuchar a Dios. Vemos en el caso de Elías, que Elías venía cargando con mucho ruido interno. ¿Por qué? Porque estaba lleno de miedo, estaba lleno de frustración, estaba agotado, se sentía solo. Entonces todo ese ruido le estaba haciendo más ruido y no podía escuchar lo que Dios le iba a decir. Por eso es llevado al desierto. Por eso Dios comienza a trabajar con él. ¿Por qué? Porque se enfocó en el ruido de Jezabel y se olvidó de escuchar lo que Dios todavía tenía que decirle. Muchas veces nosotros también estamos rodeados de ruido, de pensamientos, de opiniones, de situaciones que vemos en las redes sociales, en las noticias, a veces ansiedades, pensamientos negativos, problemas que no nos permiten escuchar
la voz de Dios en nuestras vidas. Te pregunto en esta mañana, ¿qué ruido no te está permitiendo escuchar la voz de Dios? A veces pensamos que Dios no nos habla. Y es que nosotros no estamos prestando atención o que no le hemos bajado el volumen a todas las otras cosas a nuestro alrededor. A veces nos sucede como Elías, que los ruidos internos son demasiado fuertes. Nuestros propios pensamientos no nos permiten darnos cuenta de lo que Dios está tratando de hacer en nosotros. Y le compartí al grupo de la mañana que el viernes estuve en un tiempo hermoso de adoración. Pero mientras estaba en ese hermoso tiempo, Dios traía una palabra a mi mente y era arrepentimiento. Y yo peleaba conmigo misma. Y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo es posible que en este hermoso tiempo de adoración la única palabra que tú pones en mi mente es el arrepentimiento? ¿Por qué? ¿Por qué tú pones arrepentimiento en mi mente? No entiendo lo que me quieres decir. Y entonces, mientras preparaba este mensaje, pensaba en esto. Y el Señor hablaba a mi corazón y me decía que es que hay ocasiones en donde podemos estar en la iglesia, en donde podemos servir en la iglesia, en donde podemos leer la palabra, hacer muchas cosas, pero no nos permitimos vivir un verdadero arrepentimiento. Y cuando estoy hablando de arrepentimiento, yo no estoy hablando de que estamos en pecado. Estoy yendo a la raíz de la definición que se utiliza arrepentimiento, del griego metanoia, que significa un cambio de mentalidad. A veces es muy fácil cambiar lo externo y es muy fácil dejar de hacer cosas, aunque usted no lo crea. Es fácil dejar de hacer ciertas cosas en la sociedad, como dejar de ir a algunas fiestas o dejar de ver algunas cosas o de escuchar algunas músicas. Eso es fácil, comparado con cambiar la manera en que pensamos, con cambiar la manera en que interpretamos las cosas. Entonces, cuando digo arrepentimiento me refiero a cambiar la mentalidad, a cambiar la manera en que vemos a Dios, a cambiar la manera en que nos vemos a nosotros mismos y a cambiar nuestro corazón. Porque puede ser que dejes de hacer muchas cosas, pero si no hay un cambio en tu manera de ver las cosas, en tu manera de interpretar lo que sucede, nada va a cambiar en tu vida. El verdadero cambio comienza de adentro hacia afuera. No es que no sintamos dolor, sino pensar distinto y actuar diferente. En ocasiones se nos hace difícil cambiar nuestra manera de pensar y esto nos dificulta estar apercibido a lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas y poder escuchar su voz. Esta semana estuve leyendo, o mejor dicho, releyendo un libro que ya había leído. Y me llamó la atención una frase del pastor Joel Osteen. Porque su frase dice, si usted cambia su manera de pensar, Dios puede cambiar su vida. Si tú cambias tu manera de pensar, Dios puede cambiar tu vida. ¿Por qué? Porque ya Dios lo hizo todo. Pero a veces lo que nos estorba para poder disfrutar de las bendiciones de Dios en nuestra vida y de poder ver cambios genuinos en nuestra vida, no es lo que está a tu alrededor. No son las circunstancias que no son favorables para tu vida. Es la manera en que tú reaccionas a las circunstancias. Es la manera que tú interpretas las circunstancias. Porque Dios te dio el dominio propio
Dios te dio el poder y la autoridad para tú poder reaccionar a las circunstancias como Cristo reaccionaría. Para tú poder, aún en medio de la tristeza, del dolor y de las circunstancias, poder vivir en contentamiento sabiendo que todo lo que Dios permite, lo permite con un propósito. El apóstol Pablo lo decía. Él decía, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Él sabía que no son las circunstancias, sino más bien la transformación de nuestra mente. En ocasiones no es que necesitamos que Dios nos hable de nuevo, sino que necesitamos volver a escuchar o volver a recordar lo último que ya Dios nos dijo. ¿Qué podemos aprender de esto en esta mañana? Aprender primero a buscar a Dios no solo en el poder o la manifestación, sino en la intimidad. Porque muchos somos rápidos para ir a buscar de Dios en la manifestación. Pero cuando se trata de buscar a Dios en la intimidad, nos cansamos, nos aburrimos, decimos que no podemos, no tenemos tiempo. Es necesario que aprendamos a buscar a Dios en la intimidad. Tal vez ya Dios nos está hablando, pero no estamos escuchando porque estamos llenos de mucho ruido. Es necesario que creemos esos espacios de silencio para poder orar y para poder escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Que detengamos todo lo que está a nuestro alrededor para que podamos escuchar lo que Él quiere hablarnos y reflexionar. Y el último punto, restaurados para volver con propósito. Vemos en Primera de Reyes 19, del verso 15 al 16 y el 19, que Jehová le dice a Elías, ve, vuélvete por tu camino y ungirás a Eliseo, hijo de Safat, como profeta en tu lugar. Dios no tan solo te consuela como consoló a Elías, sino que Él entiende y sabe que tú tienes la capacidad de volver otra vez a caminar. Y por eso Él te vuelve a enviar. Después de restaurar a Elías, emocional y espiritualmente, Dios le vuelve a dar instrucciones. Él no lo deja en la cueva. Él le dice, tienes que volver otra vez. De donde saliste corriendo, tienes que regresar. Pero no vas a regresar igual. Vas a regresar con una mentalidad transformada. Vas a comenzar con nuevas fuerzas que te da tu Padre Celestial. Dios es tierno en la crisis, pero Él es firme en el llamado. Él te sana para que puedas caminar con una visión renovada y con nuevas fuerzas. Y algo que me encantó de esta historia es que Dios le proveyó a Elías un apoyo. En el proceso Dios entendió que Elías necesitaba a alguien con él. Y en ese momento es que lo envía a buscar a Eliseo. No fue que Dios mandó a buscar a Eliseo porque ya Elías no servía o porque había sido descalificado por su crisis emocional. No. Dios entendió que Elías necesitaba un compañero. Necesitaba a alguien que caminara con él. Y me encanta porque podemos ver cómo Eliseo se entregó por completo y fue esa compañía y supo esperar su momento y supo honrar al hombre de Dios. Dios sabía que él necesitaba a esa persona que le ayudara y que estuviera con él. Dile a la persona que está a tu lado en esta hora, no estás llamado para estar solo.
No estás llamado para estar solo. Muchos de nosotros estamos agotados porque nos acostumbramos a llevar nuestras cargas solos. Y no compartimos lo que debió haber sido compartido. A veces permitimos que el miedo a que nos lastimen o a que nos fallen, nos aíslen. Vemos que fue el caso de Elías. Él se sentía solo. Él mismo decía que yo me quedé solo. Pero Dios le responde con actos y le dice, tú pensabas que estabas solo, pero mira, yo te estoy rodeando de personas que van a caminar contigo. Y no tan solo van a caminar contigo, te van a ayudar al cumplimiento. Y aun cuando ya tú no estés, esa persona se va a encargar de continuar con el legado que tú llevabas. La restauración completa incluye relaciones sanas y de apoyo. Elías regresó de su desierto, pero ya no regresó igual. Él regresó con nuevas fuerzas. Él regresó con una visión fresca y con un discípulo a su lado. Me encanta que el desierto no descalificó a Elías, sino que fue el espacio para que fuera transformado y para que pudiera extenderse, porque Dios mismo le dijo que todavía le quedaban muchas cosas por hacer. En esta mañana Dios te está diciendo que no solo quiere que te levantes, sino que Él quiere que puedas retomar tu camino con propósito. Dios quiere que puedas seguir caminando.